Habemus Papam. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Sean bienvenidos una vez más a su programa favorito. Hablemos de programa de referencia. Su programa de referencia, su programa de cabecera, en el que como cada 15 días vamos a estar hablando de alguna película, de alguna serie, de algún anime, y esos son los temas que tratamos en este programa. El día de hoy, y un poquito considerando las circunstancias en las que nos encontramos de manera global, vamos a hablar de una película que yo creo que tuvo bastante relevancia en estas últimas semanas, en estos últimos días. Segunda película más vista de México en Amazon durante esos últimos días, por obvias razones. El día de hoy vamos a hablar de Cónclave. There is one sin which I have come to fear above all others. Certainty. If there was only certainty. Bueno, antes de comenzar a hablar directamente de la película, de lo que nos pareció, nuestras opiniones, nuestra calificación, primero hay que hacer un poquito una ficha técnica de la película. Es una película de Estados Unidos, curiosamente, aunque todo transcurre en Italia y en el Vaticano. Es una película de Estados Unidos dirigida por Edward Berger y está protagonizada por Ralph Fiennes en el papel del Cardenal Lawrence, que es como se podría decir como que el protagonista es el decano del papa fallecido. ¿Dicen alguna vez el nombre del papa fallecido? No, de hecho no estoy de acuerdo, no lo dicen. Es el decano del papa fallecido y es el encargado de realizar el cónclave. Este papel de decano y de administrador del cónclave es muy conocido como en el ámbito católico al ser, dicen que es una honrosa y a la vez deshonrosa posición, ya que prácticamente te ponen a cargo de todo el cónclave, de organizar todo, de incluso organizar el funeral del papa fallecido. O sea, por unos días, semanas eres el líder máximo de la iglesia, pero no puedes ser nominado para papa. Pero te digo, es como que una gran honra y a la vez es algo que pues consideran que pues no está tan chido. Pues es que esto lo hizo Lawrence, que era una carga muy grande. Sí, pero yo ya lo sabía antes. Y entre todos el resto de protagonistas tenemos a Stanley Tucci como el Cardenal Bellini. El Cardenal Bellini es el favorito, ¿no? El pelotito. El que tiene como que el apoyo de la mayoría de cardenales. El gallo de esta corriente progresista, liberal. Y es algo que me llama la atención que retrata la película y que sí está como muy apegado a la realidad. Esta lucha de corrientes ideológicas entre pues quienes incluso pugnan por una iglesia más conservadora, de regresar a las misas en latín, de ser completamente tajantes en cuestiones de derechos reproductivos y derechos LGBT, es decir, rechazar a todas estas personas. Y por el contrario existe una corriente más liberal, tan liberal como puede ser dentro de la iglesia católica, pues que sí, que aceptan la comunión para personas divorciadas, que sí aceptan de forma más abierta las relaciones homosexuales, tal vez sin llegar como al punto del matrimonio, pero decir, pues está bien, ahí están. Y la película retrata esto, tal vez no de forma muy, muy abierta, no profundiza en eso, pero sí toca el tema y es curioso porque es algo que ocurre en la vida real. Lo vimos incluso pues entre los favoritos en el cónclave. Ves que había incluso de estos que algunos eran un poco más conservadores, otros progresistas. Sí. Es que decían que el filipino era muy, muy liberal. Sí, y es algo que me llama la atención incluso con la vida del Papa Francisco, que es algo que vi en internet, no es una idea mía, pero prácticamente el Papa Francisco pues ha sido el papa más liberal que ha tenido la iglesia en su historia, creo yo. Era bastante progre, y de hecho pues te digo, tan progre como puede ser dentro de la iglesia católica y tan progre como te lo permitían las demás personas. Tal vez él incluso tenía ideas mucho más radicales, pero pues que ni siquiera podía expresar abiertamente porque pues se le iba media iglesia encima. Y su papado comenzó en 2013, prácticamente un año en el que todos los movimientos progre y mal llamados woke estaban prácticamente iniciando su auge, y fallece en 2025 prácticamente en el ocaso de este tipo de movimientos, que pues es lo que platicábamos en el video del Club de la Pelea, que estamos viendo como que un renacimiento de todo este conservadurismo
bastante arcaico, que de hecho esta generación, la generación Z, pues está siendo mucho más conservadora que los millennials Sí. o la generación Y, curiosamente. No, la generación X, porque los millennials son la Y. Pero cuéntame, ¿qué te pareció la película? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Está chida? A mí sí me gustó mucho, de hecho fue una sorpresa como bien grata el verla, porque pues te hablan básicamente, si escuchas que la película se trata de las votaciones para elegir al Papa, dices, pues va a estar lenta, tal vez no aburrida, porque pues sí es un evento que dentro de su importancia tiene, pues despierta el interés de la gente. Pero yo espero una película más lenta, tal vez más, yo espero una película súper larga, pero siento que dura lo justo para pues ir al punto y no irse por las ramas. Que de hecho, mientras buscaba los datos curiosos para este episodio, me aventé la reseña de TikTok. ¿De Farid Diak? No, de ¿De Ibarreche? Ándale, en la que compara la compara mucho con House of Cards. Sí, de hecho tiene mucho politiqueo. Uh-huh. Como podríamos compararla con House of Cards o con las precuelas de Star Wars. Sí, de hecho. Sí. Y sí, es una película que me gustó mucho. Es una película que pues es muy simbólica, pero dentro de ese simbolismo no es para nada pretenciosa. Es una película muy disfrutable para ver en familia. Bueno, tal vez no para ver en familia, pero sí es una película que no deja indiferente a nadie. Que tanto el final como incluso el desarrollo de toda la historia pues te deja algo que pensar. Ya depende de ti pensar qué piensas de eso, principalmente del final. Pero sí es una película que me gustó mucho, que siento que si lo hubiera visto antes de los Oscar, siento que si hubiera sido mi gallo esta película y Dune para mejor película. Sí. Bueno, es que también ¿qué otras películas estaban nominadas? El Brutalist, la de Timothée Chalamet estaba. ¿Cuál? La de A Complete Unknown. Sí, también. Sí, La Sustancia. Uh-huh. Sí, te digo, y siento que si lo hubiera visto antes de los Oscars, siento que junto a Dune hubieran sido mis gallos para Oscar mejor película, porque pues siento que tiene todo, tanto la historia y también en este punto de lo visual. Es una película muy bonita de ver. Tan solo la escena donde van los cardenales rodeando la fuente parece incluso de estas escenas que ponen en los supermercados para que veas cómo los colores de las pantallas. Sí, de hecho como escena de como lo componen en el Electra. Sí, para que veas los colores de las pantallas. Sí, es una película muy muy bonita de ver, y como lo comento, que tiene mucho simbolismo que ya veremos en el contenido extra. En datos curiosos. Pero sí me gustó. Contenido extra, te fuiste muy a otro podcast. Sí, pero sí me gustó mucho, la verdad, sí me sorprendió lo buena que está. Sí te gustó. La pruebas, la recomiendas. La recomiendo. Sí, ok. Esto que mencionas de toda la política que toca que se toca en la película es algo curioso, porque prácticamente la idea romántica, la idea supuestamente del cónclave es que prácticamente todos los cardenales del mundo se juntan en un solo lugar inspirados por el Espíritu Santo. Que de hecho cuando depositan el voto en la urna, ponen que es lo que Dios les entender que es lo mejor para la iglesia. Pero no, pues es lo mejor para los intereses de cada facción, de cada corriente de pensamiento que hay en la iglesia. Sí, y tal vez ni siquiera como se podría decir como con un interés personal de me voy a beneficiar económicamente o me voy a beneficiar con poder si gana cierto papa. Es también la ideología propia del cardenal. Sí, imponer lo que emitiendo su voto. Imponer lo que para él es la iglesia y toda esta espiritualidad que tiene. Sí, su forma de pensar. Y yo creo que en ese aspecto, al menos en la película, sí se nos muestra. Es algo que vemos también en la política, pero la política también se vuelve más que nada un juego de poder. O sea, apoyar tal vez una ideología en la que ni siquiera crees, solamente porque es algo que te va a beneficiar a ti económicamente. Es lo que, por ejemplo, podríamos decirlo con Donald Trump. Donald Trump, estoy seguro que no cree muchas de las estupideces que dice, pero sabe que eso le va a traer votantes. Al menos aquí podríamos decir que los protagonistas de esta película sí son personas que, sea bueno o malo tal vez lo que defienden, pero sí son personas como que
fieles a lo que piensan. Sí, de hecho. Y yo creo que, bueno, es algo interesante, te digo que sí es un juego político, pero sí es más que nada un juego de político basado o fomentado por la ideología que llevan los cardenales en este caso. Sí, de hecho sí está bueno. Pero cuéntame, ¿qué te pareció? Gracias por preguntarme, porque yo no iba a decir hasta que me preguntaras. A mí me gustó mucho este asunto del cónclave, siempre es algo que me ha llamado la atención prácticamente. ¿Cuántos cónclaves he vivido en mi vida? 2. 4, ¿no? A ver, fue cuando murió Juan Pablo. Ajá. No, el tercero. Ah, sí, cierto. Cuando Fue murió Juan Pablo, fue para Benedicto. de Benedicto a Francisco y de Francisco a León del tercero. Yo pensé que había vivido más. No, estoy chavo todavía. Sí, pero sí. Nada más he visto 4 papas. Sigo bien chavo. No, se hizo 4 papas. Pero sí, te digo, es algo que desde la primera vez cuando era niño que vi este asunto del fallecimiento de Juan Pablo II, que Juan Pablo II, pues independientemente del tipo de persona que fue, que sí, pues hay cosas turbias relacionadas con su vida, pues yo creo que, sobre todo aquí en México, fue una figura muy querida. Sí, pues ves que todavía se vende mucho en la basílica imágenes de él siendo abrazado por la Virgen de Guadalupe. Sí, no, y ves, tiene su estatua en la basílica, tiene su estatua en la catedral del Zócalo, y te digo, tal vez tú ya no lo recuerdes tanto, pero sí fue una figura pues bastante, yo diría que incluso más que figura religiosa, fue una figura mediática. Sí, porque ves que hay fotos de cuando venía a México, que de plano se paralizaba todo, y ves ahorita pues los papas pues, más recientes como Benedicto y Francisco cuando han venido, pues sí es un evento, pero no es como con Benedicto, no, con Juan Pablo. Sí, bueno, Benedicto al menos vino a México, pero no pisó Ciudad de México por el Guadalajara, ¿no? Estuvo en Guanajuato, León, Guanajuato, y creo que también Guadalajara. Benedicto, ¿cómo se llama el que se murió? Francisco, no me acuerdo bien, pero sí, te digo. Pues pasó por aquí cerca, ¿no? Medio me acuerdo. No, ese fueron las reliquias de Juan Pablo. Pero, te digo, siempre me ha llamado la atención desde aquel entonces, en mi lejana infancia. Sí, en aquel lejano 2005. En aquel lejano 2005, cuando vi el fallecimiento de Juan Pablo y todo esto, asunto del cónclave, todo lo mediático que podía ser, pues sí me llamaba la atención. Años después leí Ángeles y Demonios y vi la película de Ángeles y Demonios, y también pues es una historia que se desarrolla durante el cónclave, que mejor hubiéramos hablado de Ángeles y Demonios. Sí, no, yo conocí el cónclave por un video de Dross. Yo pensé que por Assassin's Creed. También. No, ves que Dross tiene un video de qué pasa cuando muere un papa. Ajá. Por eso lo publicó apenas, ¿no? No, yo todavía vi a Dross, como 2013 de haber sido. No sé, ya tiene mucho tiempo. Sí, y te digo, siempre yo creo que es algo histórico. Siempre es algo histórico un conclave. Independientemente de asuntos religiosos, creas en determinada religión o no creas en nada, yo creo que un conclave eliges una figura religiosa importantísima, y también eliges una figura política importantísima, porque quieras o no, pues los papas siempre se terminan involucrando. Tuvimos el caso de Juan Pablo, que se involucró mucho pues en la caída del muro de Berlín, todo este combate feroz hacia los enemigos de la libertad contra los socialistas. Y te digo, siempre la ideología con la que viene cargada un papa siempre va a repercutir en el ambiente político internacional. No, y te das cuenta cuando hay elecciones que, por ejemplo, aquí en México, los candidatos van a Vaticano, van a ver al Papa. Aunque no sean católicos abiertamente, van a ver al Papa. Sí. Puede que meses antes lo hayan criticado y le hayan dicho que era un payaso, pero van a llorar su funeral. Sí. Como cierto político que no está acá, gracias a Dios. Pero ya hablando de la película, sí me gustó mucho. Yo creo que es buen momento para tocar el final, que creo que el final puede ser polémico. Sí. Fue polémico cuando salió la película, pero tal vez no tanto como que si hubiera salido en No, es que lo opacó mucho Emilia Pérez. Sí, exacto, lo opacó mucho Emilia Pérez. Conclave es una película que también estuvo nominada a Mejor Película, ganó el Oscar a Mejor Guión Adaptado y ganó el BAFTA. Sí. El BAFTA sí ganó Mejor Película. Y sí, tienes razón, como que lo opacó mucho Emilia Pérez. Afortunadamente lo opacó Emilia Pérez. Sí, pero tenemos este final en el que es elegido como papa
Es un papa Mexicano. un mexicano, y es un papa que fue arzobispo de Kabul, que hasta el momento de que un poquito antes de iniciar el conclave era un papa, era un obispo prácticamente desconocido, nadie sabía de su existencia porque fue elegido in pectore, Sí. o sea, en secreto, nadie sabía que era cardenal más que él y el papa. Ajá. Y bueno, hay una que otra persona también de su grupo cercano, pero es una figura que existe en la vida real, que es algo legítimo, que un papa puede nombrar a un arzobispo en secreto si siente o se tiene la sensación de que su vida corre peligro. ¿Qué es lo que pasa con él? Es un papa mexicano, que hubiera estado chido que ganara un papa mexicano en la vida real, pero no fue así. En esta película sí es un papa mexicano quien gana, y es un papa que es hermafrodita, que a pesar de identificarse que a pesar de identificarse como hombre, pues tiene un aparato reproductor femenino. Y yo creo que esto hubiera sido controversial, como tú dices, si no hubiera existido Emilia Pérez. Y qué bueno, porque tal vez hubiera, bueno, qué bueno, y a la vez también no, porque siempre estas controversias pues jalan gente, y en primera te dan como una idea de cómo está la situación actualmente, de pues qué es en lo que creen o no creen las personas. Y yo creo que siempre tener estas conversaciones puede ser positivo, porque a final de cuentas, pues a pesar de que actualmente sí hemos vivido como que en polos muy opuestos e ideas muy radicales desde ambos bandos, desde pues el progresismo, pues la agenda liberal, y por el contrario ahora el mundo se está volcando completamente pues un conservadurismo rancio. Yo creo que este tipo de estira y afloja pues inevitablemente nos van a llevar a un punto intermedio, que yo creo que un punto intermedio pues puede ser lo más positivo considerando pues de la situación de la que estamos actualmente, que pues no le veo muchas cosas positivas. Y tal vez esta película hubiera ahondado y hubiera, ¿cómo se dice? Como que motivado más la conversación. Sí, hubiera abierto la conversación. Hubiera abierto la conversación, que siempre, yo creo que es importante, siempre que exista conversación, una conversación bien establecida, una conversación con ideas y no solamente pues con insultos. No, y siento que al final de cuentas tal vez fue el objetivo de la película. Que no lo logró. Ajá. Sí, que vino ¿cómo se llama el de Emilia Pérez? El director. Emilia Pérez sí vino a cagar el pastel. Sí, te digo, y tal vez era el punto, a cierto punto de la película. Poner sobre la mesa este asunto. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si? Ajá, y es algo curioso de este personaje, que desde un principio que lo vemos llegar, por ejemplo, en su oración es el único que le da las gracias a quien hizo los alimentos. Ajá, quien hizo los alimentos, a las mujeres, que pues es algo curioso, bueno, no curioso de, mira qué chistoso, sino de curioso de raro, que todas las quienes hacen los alimentos son mujeres, son las monjitas. Y yo creo que eso es algo que incluso por ejemplo, en la vida real el Papa Francisco intentó cambiar. Por ejemplo, quien era jefe de su oficina fue una mujer, una monja. Pero aún así, en muchos lugares las religiosas siempre terminan relegadas a estas labores domésticas. Sí, estas labores de servidumbre, al final de cuentas. Sí. Y yo creo que es algo también que se debe hablar, ¿no? Y creo que la película lo toca y hace un gran... es como que al momento que llega este personaje y dice esta oración y hace una oración pues agradeciendo a quienes preparan los alimentos, pues algo que tú podrías decir que es algo bien básico, pues pone las cartas sobre la mesa, ¿no? Sí, es algo que para ti como hombre tal vez te resulte muy X, pero pues sí abre, tal vez en la realidad de la película, pues sí pudo haber abierto, puede haber sido un parteaguas. Sí, porque nadie más les da las gracias. Es como de, mira, ahí están, ya no sirvieron de comer, te puedes retirar. Sí, no, y también pues te das cuenta estos temas que toca, de darle más peso a la mujer en este aspecto de cuestiones religiosas, porque el papel de Hermana Agnes, al final de cuentas, es una mujer de autoridad, rodeada de hombres con autoridad.
Sí, exacto. Y sí, yo creo que en ese aspecto sí como que se ha abierto esa puerta, ¿no? Obviamente no va a haber una mujer papa, tal vez en unos siglos, pero de momento es que humanos todavía, ¿puede ser? De momento no, pero sí se ha abierto como que más este asunto de poder que una mujer dentro de la iglesia pues pueda tener un puesto pues más alto. Ni siquiera decir como un más alto dentro de la jerarquía, ¿no? Sino más bien de poder dedicarse o enfocarse a otro tipo de actividades que no solamente preparar los alimentos de los hombres. Y bueno, ¿a ti qué te pareció este final? ¿Crees que de ocurrir algo así en la vida real, sí crees que realmente ocasionaría un revuelo? Sí, yo siento que si pasara eso en la vida real sí se acaba el mundo. No por esta payasada de las profecías, pero sí siento que polarizaría mucho la iglesia. Me atrevería a pensar que sería de esos eventos que incluso la podría fragmentar en dos corrientes, como pasó esto de los ortodoxos y los cristianos, que hubo básicamente una ruptura de la iglesia. Sí. Siento que sería un evento de plano que sí rompería la iglesia, en estos dos polos. Pero ¿no sientes tú? Lo vimos mucho ahorita con el Papa Francisco. ¿No sientes tú que tal vez eso podría pasar? Teniendo en cuenta, por ejemplo, a personajes como Mel Gibson. Mel Gibson, que pues toda su vida, bueno, no sé si toda su vida, pero al menos de los últimos 30 años a la fecha, pues sí ha sido una persona abiertamente cristiana, abiertamente católica, pero es una persona que criticó bastante la administración de Francisco. O sea, al decir que las ideas progres se han colado dentro de la iglesia católica, y eso lo dijo en una entrevista con... ¿Cómo se llama este señor que tiene un podcast que es calvo? ¿Seth Rogen? Ajá, con Seth Rogen. Que ha de haber olido bien feo esa habitación. Sí. Imagínate Mel Gibson y Seth Rogen en el mismo lugar. Y te digo, y gente como él hubo muchas. O sea, entrabas a TikTok y no, es que el peor papa de la historia, ponían su foto y todo. Es como ya en sus últimos días de vida. Ajá, que ya estaba, no, pues que es el peor papa que hemos tenido en la historia. A diferencia de papas como el Papa Benedicto, que pasó sin pena ni gloria, o Francisco, que sí fue muy querido dentro de pues la gente conservadora de la iglesia. Sí. Yo creo que sí, con este papa sí vimos como un poquito ese cisma. Sí, esta sí polarización. Esta polarización. Y te digo, al menos yo creo que sí puede ser algo positivo tener estas conversaciones que generan películas como Conclave o que generan incluso acciones mismas en la vida real. Sí. Pero también me preocupa un poquito por el sentido y la dirección hacia la que está girando el resto del mundo. ¿Vamos con datos curiosos? Sí. Datos curiosos de Willy en esta ocasión es patrocinado por Vino Sangre de Cristo. Vino Sangre de Cristo, siempre presente en tu mesa y en tus mejores eventos. Sí. Bueno, hoy traigo datos curiosos, varios datos curiosos que siento que reflejan un poco que me gustó mucho la película. ¿Cuántos traes? ¿7? 7 porque 7 es el número de Dios, obviamente. No, y también porque es que uno podría ser considerado como 3 datos curiosos, pero tienen que ver con la misma cosa, pero ya llegaremos a él. El primer dato curioso es que debido a los fuertes protocolos de seguridad y hermetismo que hay en el Vaticano, él mismo prohibió que se usara la Capilla Sixtina Real para la producción, por lo cual el equipo temió que se tendría que construir un set entero para esta locación. Afortunadamente, durante el scouting, la diseñadora de producción de la película, Susie Davis, encontró que los Cinecita Studios estudios que fueron construidos durante la dictadura de Mussolini para en un intento de apoyar la industria cinematográfica italiana, porque es que Mussolini sí tenía mucho eso de controlar los medios. Había un set en este estudio de la Capilla Sixtina que había sido abandonado, por lo cual la producción tuvo que hacer únicamente unas pequeñas reformas al lugar, como cambiar la alfombra del set de un rojo intenso a un beige como la Capilla Sixtina Real, aunque en realidad hay quien dice que se le negó el permiso a la producción de grabar en locaciones, ya que los representantes del Vaticano leyeron el guión, considerándolo poco apropiado y contrario a la imagen que querían darle la institución al mundo, que es lo más probable. Se hubieran ido a grabar a la réplica que pusieron en el monumento a la revolución. Yo de hecho cuando vi la película pensé que hubiera sido algo así.
que tal vez era una réplica, pero no sí era un set. Era un set. Y pregunta, se me fue lo que te iba a preguntar. No, o sea, nunca grabaron en el Vaticano. No. Y ya me acordé qué pregunta te iba a hacer. ¿Qué razón dio el Vaticano para no grabar, que no dejaran grabar ahí? La seguridad. La seguridad, ok. Sí, digo, pero hay gente que dice que lo leyeron el guión y que pues no les gustó. Es que, por ejemplo, en el resto del Vaticano sí, pero con la Capilla Sixtina pasa algo muy curioso, que sí es un lugar en el que de plano no te dejan tomar fotos, mucho menos grabar video. Supongo que el pretexto es por el flash de pues porque se desgastan las pinturas. Ajá, puede dañar las pinturas, pero pues si tomas la foto sin flash, pues no pasa nada. Así que igual no sé si tal vez sí como que sí existe un miedo real de que pueda pasar algo en ese lugar. Para que no vean los mensajes ocultos que dejó Miguel Ángel en el momento de pintarlo. El segundo dato curioso es que durante la película hay varias escenas que toman lugar en unas pomposas escaleras, por donde los cardenales se dirigen después de cerrada la votación del día a sus vehículos. Pero mucha gente se percató que dicha locación es la misma que fue usada en Star Wars Episodio 1, La Amenaza Fantasma, donde los representantes de la Federación de Comercio caminan por Naboo, ya que ambas películas comparten la locación del Palacio Real de Caserta, en Italia. Que te digo que yo pensé que decías que era episodio 2, sí dije, el episodio 2 ya checándolo sí fue que era Valencia. El dato curioso número 3 es que a pesar de que el vestuario de todos los personajes es muy monótono y sobrio, esconde muchas referencias y tiene un enorme trabajo detrás, ya que la diseñadora de vestuario Lizzie Kriskell realizó una investigación de 2 años a los atuendos y rituales del cónclave, pero conociendo lo difícil de su tarea, al tener opciones tan sobrias y limitadas, se propuso la misión de llevar las cosas más allá, intentando transmitir y contar la historia con los atuendos, tomando inspiración en la alta moda italiana, como la colección Primavera-Verano de 2020 de Balenciaga, donde tomó inspiración en las grandes sombreras de los sacos que reflejaban autoridad para los trajes de los cardenales, para sus sotanas. También otro ejemplo es el hábito de la hermana Agnes, ya que toma inspiración en, irónicamente, un vestido de novia de la década de los 60 de Prada, ya que refleja nuevamente autoridad, refinamiento, castidad, entrega y paradójicamente humildad y sencillez, características que una mujer en su posición necesita tener. Y también es que dentro de ese mismo dato curioso es que el traje de los cardenales se cambió el color, debido a que en la vida real es un rojo tirando al naranja y en la película es un rojo intenso. Es un rojo intenso. Y esto se hizo para hacer la película lo más amigable con la vista, porque pues son 2 horas. Sí, y te digo eso a pesar de que pues prácticamente todos salen vestidos igual. Yo creo que sí se nota un gran trabajo en la producción, en el diseño de vestuario. Sí, ahorita vamos con ello. Otro dato relacionado con la vestimenta son las cruces de los cardenales, ya que contienen detalles que delatan su postura política y su papel en la historia. Las cruces doradas son las que cargan los cardenales conservadores, representando la ansiada gloria que tenía la institución en tiempos antaños, pero también el color dorado o amarillo opaco. En varias culturas como la europea medieval, el islam y la china imperial, era un color relacionado con la traición y la ambición. De hecho, en varias de estas culturas se usaba para etiquetar a los tramposos y a los traidores. Por su parte, los personajes liberales tienen una cruz de plata que representa la austeridad de la iglesia. La austeridad republicana. Por los detalles van mucho más allá, ya que la cruz del cardenal Lawrence es una cruz paleocristiana, o sea, una cruz que se usaba a los principios de la iglesia como institución, que refleja su deseo de volver a los cimientos de la iglesia, una austera y una unida, que aboga por el perdón y la salvación de las almas. Un tercer material es la madera, aunque aquí creo que hay una confusión, ya que en varios lugares que leí dicen que la cruz del cardenal Benítez es una cruz de madera, pero ya viendo fotos como más de cerca y viendo la película, parece que igual es una cruz de plata que únicamente intenta simular la textura de la madera. Sí, yo la recuerdo de madera. ¿Sí, de madera? Digo, y la cruz de madera en la iglesia católica refleja el peso de una tarea y unos ideales incluso protocristianos. Básicamente el terreno donde se cimenta la institución, pero también los detalles de esta cruz son muy importantes, ya que tiene cuerdas, lo que puede representar 3 cosas: la entrega incondicional que tiene el cardenal a la iglesia, pero también la cruz con cuerdas suele ser usada como un símbolo de penitencia o castigo ante los pecados que un individuo puede tener, ya que el cardenal quería vivir en pecado.
Y hago énfasis en el pasado creía, ya que si le prestamos atención, las cuerdas de la cruz están flojas, lo que puede significar la liberación del individuo y el perdón de los pecados. El cardenal es lo que Dios lo hizo, debido a que pues llega a esa conclusión. Y básicamente a este entendimiento de sí mismo y este perdón. Entendiendo esto, el quinto dato curioso, podemos encontrar que la película es sumamente simbólica, y mi ejemplo favorito son las tortugas. En la recta final de la película podemos ver cómo Lawrence encuentra una tortuga del Papa emérito deambulando en un salón sumamente lujoso y ostentoso, lo cual el cardenal la carga y la lleva nuevamente al estanque, su origen y donde pertenece, mientras que de fondo la fumata blanca se eleva anunciando al nuevo Papa. La escena se vuelve muy profunda cuando conocemos que las tortugas en varias corrientes teológicas representan a la iglesia misma y a sus creyentes, con su andar lento y pesado como la tarea de conocer y comprender a Dios, su corazón que representa el refugio de la institución y su longevidad que retrata la naturaleza eterna de la iglesia y del espíritu mismo. En otras palabras, vemos cómo Lawrence carga a la iglesia de un lugar lujoso, ostentoso y lleno de intrigas y corrupción al lugar donde pertenece, un lugar sencillo y seguro, que es el estanque. Mira, está chida esa referencia, Sí. ¿eh? Sí. ¿Tú la pensaste? Sí, no sé, de hecho. De hecho, ya tío, porque dije las tortugas, como que le dan mucho énfasis, tiene que significar algo. Y sí me puse a leer qué significan las tortugas en la iglesia. Sí. El sexto, el dato curioso, que según fuentes cercanas al Vaticano, el Papa Francisco vio la película y comentó lo siguiente de ella: ahora es ficción, pero estoy seguro que pronto será realidad. Un comentario un tanto ominoso, conociendo cómo se desarrollan los hechos hasta hoy, y que pues, él terminaría muriendo 9 veces después, y se realizaría un verdadero conclave. Sí, pero no tuvimos un papá hermafrodita. No, de que sepamos. Que sepamos. Y creo que todavía no sabemos mucho, de este nuevo papá. Tenemos que probarlo. Ajá. Todavía, bueno, pero en cuanto a su forma de pensar y eso. Pues ves que dicen que es muy. Ves que a esta corriente que de continuidad con el Papa Francisco le dicen que es una corriente bergogliana. Y es lo que dicen de este nuevo Papa. ¿Será? Quiero pensar que sí. Ojalá, sí. Ahorita que tocas al nuevo Papa, al León XIV, como sabemos fue elegido hace poco, y cuando se dio el anuncio, los periodistas contactaron a su hermano que vive en Chicago, quien contó una historia un tanto chusca. Dijo, no, era bien loco de chavo. No, dice que cuenta cómo el Papa, bueno, cuando todavía no era el Papa, su hermano, vio la película Cónclave antes de entrar a Cónclave para saber exactamente de qué se trataba. Sí. Sí, te digo, yo sabía del Cónclave por Ángeles y Demonios. Sí. Yo por un video de Dross. Y el Papa actual por Cónclave. Por Cónclave. Sí. ¿Esos son los datos curiosos? Sí. Ok, datos curiosos de Willy en esta ocasión fue patrocinado por Vino Sangre de Cristo. No compren sangre de toro, compren Vino Sangre de Cristo, porque son nuestros patrocinadores. Pero gran película. La película, pero mejor hubiéramos hablado de Ángeles y Demonios. Sí. Desde que se murió el Papa dijiste que vamos a hablar de Ángeles y Demonios. Sí, lo tenemos pendiente algún día, pero sí, creo que era mejor hablar de Cónclave. Pero pues tenemos que hablar primero del Código Da Vinci. No, porque técnicamente, bueno, en las películas Ángeles y Demonios salió después, pero técnicamente Ángeles y Demonios es precuela del Código Da Vinci. Sí. Como el Hobbit. Ándale, sí, exacto, como el Hobbit. Y porque de hecho en Ángeles y Demonios Robert Landon está como escribiendo un libro y que por eso necesita acceso a los archivos del Vaticano. En el Código Da Vinci ya publicó el libro. Pero te digo, sí es precuela. Ajá, y en los libros sí salió primero Ángeles y Demonios y después el Código Da Vinci. ¿Has visto Ángeles y Demonios? No, de hecho es una porque son 3, ¿no? ¿Qué? Como 3 entregas de esa saga. Ah, sí, pero pues la que más me gusta es Ángeles y Demonios. Sí, y no necesitas verla en orden para entenderla. No, pero sí es algo que todavía me debo, tanto los libros como las películas. O sea, el Código Da Vinci también nunca lo has visto ni has leído. No. Mira, si mejor hubiéramos hablado del Código de Ángeles y Demonios. Yo, pues sí, ya vi las películas, leí los libros y creo que es algo que tal vez no me gusta admitir tanto, pero creo que sí son obras que han influido demasiado en mi vida. Se nota. No por nada existe Ecos del Pasado. No por nada existe Ecos del Pasado. Ecos del Pasado, exacto, pues es muy referencial. Sí. Muy referencial a estas dos películas, al Código Da Vinci y Ángeles y Demonios. De hecho, cuando me preguntaban de qué trataba, ¿has visto el Código Da Vinci o Ángeles y Demonios? Pues algo parecido. O sea que hablamos de que Zapata tuvo un hijo. Sí, ese es el
y que su hijo anda por ahí. Sí. Y lo están buscando para matarlo. Sí, no, porque lo tratan, ¿no? De que encuentran que Jesús sí tuvo hijos. Sí, pues prácticamente que sí, Jesús tuvo hijos y que existen hasta la fecha descendientes de Jesús. Aún nada más como que en esta idea de que dentro de la iglesia, dentro del pensamiento cristiano paleolítico, como dirías tú, había muchos quienes pensaban que Jesús realmente no era Dios, sino que más bien había sido un profeta. O sea, el Mesías y todo, pero no era divino. Pues ves que hay muchas religiones, bueno, muchas, pues sí, digamos, corrientes judio-cristianas que todavía piensan eso. Pues el Islam. El Islam sí fue nada más un profeta. Que nada más fue un profeta, el último profeta antes de Mahoma. Y te digo, como que según dentro de la historia, ves que había quienes pensaban que Jesús no era hijo de Dios. Y esto estaba cimentado en el hecho de que pues se casó con María Magdalena, tuvo una hija con María Magdalena y pues la hija por allá anda. Que de hecho, los descendientes de la hija ya no. Ah, sí, la hija ya se murió. Sí, pero sus descendientes. Y que de hecho el Santo Grial no es una referencia a la copa en la que bebió el vino en la última cena, sino es el cáliz en el que vertió su sangre, o sea, el vientre de María Magdalena, donde estuvo la hija de Jesús. Sí. Y está chida, te digo, a mí me gusta mucho. Pero pues no hablamos de esa. Cuando se muere este papá, cuando se muera León XIV, vamos a hablar de Ángeles y Demonios. Que esperemos que sea dentro de mucho tiempo. Esperemos que este podcast ya triunfe para ese tiempo. Y le deseamos un largo papado y fructífero, que pues sea para bien. Sí. Sea para bien pues su nuevo papado que apenas empieza. Empezó como 2 días. Empezó hace como 2 días, exacto. Sí. De hecho, pensamos que cuando íbamos a grabar este capítulo todavía no iba a haber papa. Sí, pues bien rápido Ajá, fue muy rápido. Todavía me acuerdo el de Francisco, que sí duró unos días más. Sí, por eso sí fue muy rápido. Y pues cuéntame ya tus opiniones finales de Cónclave, ¿qué te pareció? Y calificación. Y pues como lo dije hace un momento, siento que es una película no solo visualmente muy, muy bonita, sino que incluso si lo analizamos carga un mensaje muy esperanzador con ese final. Soy un mensaje muy esperanzador y siento que es el tipo de mensaje pues, que necesitamos en estos tiempos tan feos que estamos viviendo. Es una película que, como lo comentas, sí pone mucha tema de conversación sobre la mesa, que tal vez sí en su tiempo fue enfocada por Emilia Pérez. Esperemos que en el segundo aire que está teniendo la producción pues sí traiga nuevamente estos temas a la discusión pública. Ajá, exacto, te está teniendo un segundo aire la película, Te digo, en Amazon, porque bueno, está en Prime aquí en México, no sé en otros países, pero entras y es la segunda película más vista. Sí. O sea, y es una película que en su momento no causó tanto revuelo y que ahorita es la segunda película más vista. Sí. Pues yo creo que hasta han de estar agradecidos que se murió Francisco. Sí, es que te digo, si te dicen, es que se trata de la elección del Papa, pues va a estar aburrido. Pero no, sí está muy buena, muy muy buena. ¿Calificación? 9. Sí, me gustó mucho. ¿Sí te gustó? Sí. No le das un 10. No, 10 solo lo Soprano. Inception. Ok, pues a mí me gustó mucho. Te digo, me parece que los temas que toca y la propuesta final que hace, me parece que sí es algo que puede aportar cosas positivas. Te digo, puede aportar una conversación pues que en verdad nutra, ¿no? Que en verdad pues nos lleve pues por un camino positivo. Yo creo que no creo, pero eso pues yo creo que sí sería la finalidad. Sí. Y te digo que yo inevitablemente de lo que está pasando, yo creo que tarde o temprano vamos a ir por ahí. Vamos a ir a te digo, siempre los polos opuestos y estas ideas tan extremistas, pues al final de cuentas hacen que las cosas queden en medio. Sí, siempre. Y yo creo que en ese sentido películas como Cónclave pues pueden aportar algo positivo a la conversación. Me gustó mucho, te digo, como tú mencionas, tiene unos valores de producción bastante altos, sin ser como que algo bien lujoso, bien extravagante, pero yo digo que la película cumple y cumplen realmente en retratarte algo real, ¿no? Algo fidedigno, algo que dices y como que no se ve real. A mí me sorprendió mucho lo de las ventanas, que ves que les ponen algo para que no vibren. Y yo pensé, pues es ficción, pero no, si es algo que hacen en la vida real. Sí le ponen algo a la ventana precisamente para que no vibren.
Sí. Y sí, todos estos protocolos de seguridad, de cómo bajan las persianas en la Capilla Sixtina y eso, y todo es real. Algo que me llamó la atención de la película y que no sabía qué pasaba es que salen. Sí, yo pensé que todo el día estaban ahí. Ajá, yo metidos. también pensé que todos estaban ahí metidos. Pero... Pues ves que hay una historia de un cónclave que duró como 300 días, que sí estaban encerrados y casi se mueren de hambre. Ajá, sí, no sé, me llama mucho la Sí, yo atención. pensé igual que, ponle no encerrados todo el tiempo en el cuarto, pero sí dentro de la capilla. Ajá, dentro de la capilla, exacto, pero sí salen. Sí. Yo pensé que no podían salir. Pero... Tal vez antes no, y ahorita pues ya cambiaron las cosas. Ándale, sí, tal vez antes no. Porque yo recuerdo todavía que incluso con Juan Pablo II cuando falleció, recuerdo que sí era como que se encerraban y no salían, pero sí salen. Y yo le doy igual 9. Sí, Estaba 9. pensando 8.5, pero pues para no verme mal, 9. Pues sí, tío, sí, a mí sí me gustó mucho. Sí. Y pues muchas gracias por haber visto este video. Cuéntenos qué les pareció la película, si les gustó o no les gustó, si consideran que el final es aberrante. Todo se vale. No, en realidad no, pero comenten. Hasta luego. Adiós.